Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Josman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Pero muy buenos días a toda nuestra teleaudiencia de este medio de comunicación, Josman Noticias número 1, en la mañana de este viernes. Hoy estamos a 21 de febrero del año 2025. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a todos los que ya están inscritos. Los que no lo han hecho, la invitación a que se suscriban. Lo importante también es que comenten en nuestro material, cualquier video, cualquier en vivo y en directo. Dale me gusta y compartir, eso ayuda a que el canal crezca. Esa es la invitación. Entonces, saludos para las 350 personas que ya están aquí en nuestro canal y apoyando y compartiendo, y los que van a llegar. Saludos, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el titular para hoy. Vamos a ver el titular que tengo, y es que este periodista, un periodista venezolano, David Placer, nos está diciendo que Colombia está en un campo de batalla total por todas las fuerzas irregulares que tenemos en Colombia. Están las disidencias de las FARC, pero esos son las mismas FARC que conocimos hace 15, 20, 30 años atrás, pero ahora se dice son disidencias. Tenemos el ELN, pero esos son los mismos de hace 50, 40, 30, 20, los mismos. Y a nosotros nos hacen creer y nos hacen comer el cuento, como decimos, que cuando arranca un proceso de paz va a haber paz total, como lo decía en su campaña Petro, paz total, pero mentiras. Cuando nos hablen de paz, preparémonos, porque viene es guerra total. Así es sencillo. ¿Por qué razón? Porque estos grupos, a ellos les conviene en ciertos momentos mostrar fuerza y no debilidad. Hay que mostrar fuerza. Y para mostrar fuerza, ¿qué hacen? Es cuando hay más confrontación, cuando se está hablando de paz. Y ahora, pues, creer que este señor sea uno de los que combate a las guerrillas, a los grupos insurgentes, pues eso es una mentira, porque él pertenece a esos grupos. Ha levantado las banderas, todo el mundo lo hemos visto en las noticias, en los medios de comunicación, por todas partes ya sabemos que este señor lo hace. Entonces no cometamos el error de comer cuento de que cuando nos hablen de paz va a venir la paz. No, cuando nos hablen de paz, prepárese, porque va a venir más guerra. Y en estas confrontaciones, la primera víctima que vamos a encontrar es la verdad, porque es la primera que sufre de tanta información, y sobre todo los medios que están vendidos a los sistemas, pues distorsionan o no dicen qué es lo que está pasando. Y lamentablemente en esta zona de nuestro país, como es el Catatumbo, en el norte de Santander, tenemos un campo de batalla total. Entonces vamos a escuchar a este periodista, escuchémoslo, y quiero que, o me gustaría, y les pido el favor que en la caja de comentarios dejen sus comentarios. Importantísimo, porque eso nos ayuda a expandir a otras personas este material. Ahí tengo a este periodista, él es venezolano, y qué mejor que lo está diciendo lo que está pasando en nuestra patria Colombia. Entonces no se les olvide, ahí vemos este número, 350 personas inscritas. Gracias, porque ustedes todos, unos con otros, estamos compartiendo. Y esa es la idea, porque hay mucha información que no la van a encontrar en los grandes medios de comunicación, no la van a encontrar en ningún canal que emite noticias,
los 3 periodos del día, 6 de la mañana, mediodía y por la tarde, o no lo van a decir porque ellos tienen un formato que solo dicen lo que a ellos les convenga. Entonces ahora sí, preparémonos para escuchar a este periodista y gracias por su apoyo y gracias por comentar. Colombia está sumida de nuevo en una ola de violencia similar a la que sufrió en carne propia en los años 80 y en los años 90 y que ya parecía superada. Nueva ola de atentados en la frontera con Venezuela, en las regiones fronterizas, y se le atribuye las primeras investigaciones, las primeras versiones, a grupos irregulares, grupos guerrilleros que tienen contactos directos, según estiman fuentes de inteligencia, según aseguran y denuncian políticos y dirigentes en Colombia, con Diosdado Cabello y con el régimen chavista. Se trata del ELN y también de las disidencias de las FARC, dos grupos que están sembrando el terror en la región del Catatumbo y que ahora han hecho atentados, bomba, coche bomba en la frontera, en el peaje que une Colombia con Venezuela. Aquí lo vemos en esta imagen, tremenda. No es una zona de guerra, no es Ucrania, no es Gaza, se trata de Cúcuta, el paso fronterizo que fue atacado de esta forma por grupos terroristas irregulares en la frontera con Venezuela. Ya se avanzan las primeras investigaciones, las primeras líneas de esa investigación policial por parte del gobierno de Gustavo Petro apuntan a que se tratarían de grupos del ELN y también se apunta también a una posible responsabilidad de la disidencia de la FARC, como he comentado. Volado el peaje. Mire, marica, mire. Mire, está el carro, perro, mire. No, pero gracias a Dios no le pasó nada, ¿no, jefe? Mire. No. Mi teniente me confirma que no le tenemos al compañero, se entrecorta la comunicación, ustedes entenderán. Tenemos alguna situación en la... Contraguerrilla entrando a la parada. En la frontera, afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales, pero sí hay 6 heridos. Anoche las primeras versiones apuntaban que hubo un ataque con drones explosivos en la cárcel, en el centro de reclusión de Popayán. Finalmente fue descartada la presencia de drones, pero sí estuvo afectada esa cárcel, ese centro de detención al que los grupos irregulares intentaron ingresar, se supone, para rescatar allí algunos prisioneros, algunos encarcelados relacionados con estos grupos guerrilleros. Otro ataque también se vivió en un hospital de campaña en la zona del Plateado. Las autoridades colombianas están ofreciendo nada menos que 300 millones de dólares para toda la información que conduzca a los responsables de estos atentados y también a estos grupos que están encabezados por 4 guerrilleros, entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista. Terrible la escalada de violencia que ya se vive desde el segundo semestre del año pasado. Curiosamente, no sabemos si casualmente, desde que Gustavo Petro aseguró que no reconocía ese proceso electoral según el cual, de acuerdo con el chavismo, había ganado Nicolás Maduro. No considera a Petro, no considera a su gobierno creíble esos resultados electorales. Palabras más, palabras menos, le dijeron al mundo que Nicolás Maduro se había robado las elecciones y desde ese momento, fíjense ustedes, ola de atentados en Colombia. Crece el número de atentados. Diosdado Cabello incluso se atrevió a ir a la frontera reforzando las teorías de que estaría detrás de esta escalada de violencia, también estaría operando bajo la sombra de estos nuevos atentados, de estas nuevas matanzas, de estos nuevos grupos irregulares que según las autoridades colombianas se refugian en territorio venezolano cuando son perseguidos en el vecino país. Y aprovechando esta situación de nueva conmoción nacional, el gobernador chavista del Táchira, designado a dedo por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello, Freddy Bernal, aseguró que todo está normal, todo está en paz en Venezuela, en contraste con lo que está sucediendo en Colombia. Como gobernador del Táchira, quiero expresar mi solidaridad con todo el pueblo colombiano, especialmente con las poblaciones del norte de Santander,
quienes en las últimas 24 horas han sido sometidas a una serie de hechos de violencia que conmocionan la paz y la tranquilidad de ese pueblo. Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, me he comunicado con el señor gobernador del norte de Santander, William Villamizar, y el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo. Le he expresado la solidaridad de nuestro gobierno y además los brazos abiertos de parte del presidente Nicolás Maduro para cualquier apoyo en este difícil momento del pueblo colombiano. Mientras el norte de Santander está sometido a una espiral de violencia, el estado Táchira está en total paz. Venezuela está en paz. Táchira está en paz y los brazos abiertos a la solidaridad, como siempre, con nuestro hermano pueblo de Colombia. Bueno, como es habitual, como es común, en los portavoces del chavismo, en los subordinados de Nicolás Maduro, utilizan esa coletilla, esa muletilla oficial, de acuerdo con las instrucciones o según las instrucciones de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Esa forma de adulación es la que utilizan todos los miembros ahora del chavismo para dejar claro que quien manda y ordena en el país es Nicolás Maduro. Por cierto, abro paréntesis, esa coletilla jamás es usada por Diosdado Cabello. Utilizando esta muletilla común, Freddy Bernal viene a decir que Venezuela, el estado Táchira, es un remanso de paz, mientras Colombia se hunde en la violencia. Bueno, y reflexionamos y nos preguntamos, ¿cómo no va a haber paz del otro lado de la frontera, donde gobiernan en complicidad los aliados de quienes en Colombia están poniendo las bombas y están poniendo la violencia? ¿No resulta intencionada hacer ver esa diferenciación, un país en paz y un país en guerra? Y esto, repito, le sucede a Gustavo Petro desde que se ha alejado, desde que ha marcado distancias con Nicolás Maduro, a quien prácticamente ha tildado de ser un ladrón de elecciones. Un destino similar el que vivió el expresidente argentino Alberto Fernández después de dar esas polémicas y controversiales declaraciones en una radio en Argentina antes de las elecciones del 28 de julio, en las que decía, en las que advertía prácticamente a Nicolás Maduro que si perdía las elecciones se tenía que ir. Pues yo lo que quiero es que haya una elección transparente. Lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y dejar hacer que los que están deambulando por el mundo, pues se fueron de su país por la causa que fuere, ¿Y vos pensás puedan que volver. ¿Hay alguna chance de que Maduro acepte una derrota? Mirá, si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde, punto, se terminó. Así es la democracia. Yo no voy a legalizar a nadie. Después de estas declaraciones, con algún demonio y no menor tuvo que batallar Alberto Fernández en Argentina, porque se destapó el caso de los presuntos, supuestos maltratos a su mujer o a su exmujer. Desde que Alberto Fernández dijo que Nicolás Maduro tenía que irse si perdía las elecciones, algo que es evidente y es lógico, pues ya dejó de ser automáticamente amigo del chavismo, y Diosdado Cabello se refería a él de esta forma. ¿De por qué está Milei en Argentina? Por la tibieza de Alberto Fernández. Por la tibieza traicionaron, sí traicionaron. Ellos sí traicionaron el legado de Kirchner, el legado de Perón. Ellos traicionaron al pueblo, a su propio pueblo. Pero ¿saben cuál es el fondo? Porque aquí en Venezuela este proyecto se ha mantenido. Y ellos han pasado por gobiernos en sus países y han terminado entregándole el gobierno a la extrema derecha. ¿Y qué sucedió cuando Gabriel Boric, el presidente de la izquierda chilena, comenzó a cuestionar todos esos crímenes, toda esa persecución, toda esa dictadura que se vive bajo la sombra de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello? Se disparó la delincuencia en Chile y comenzó a operar el Tren de Aragua, que según múltiples organismos policiales, múltiples organismos de inteligencia de distintos países, están vinculados, están relacionados y tal vez están comandados y dirigidos desde el propio Palacio Presidencial de Venezuela o de un estudio de televisión en el canal del Estado. Desde entonces los ataques a Boric han sido constantes y se ha atrevido el chavismo a cometer crímenes, según la Fiscalía de Chile, en territorio chileno. Crímenes y terror para todos aquellos gobiernos que se enfrentan a Nicolás Maduro. Crímenes y terror en todos esos países que dejan de ser amigos, aliados o que comienzan a presionar
a Nicolás Maduro. Llamado de atención a todos los gobiernos y también para Donald Trump, que parece que ha dejado de negociar, al menos por los momentos, la deportación de venezolanos desde Estados Unidos directamente a Caracas. Ahora prefiere que hagan escala en Honduras, porque allí ha enviado un nuevo avión de deportados venezolanos. A través de Honduras pasarán esos deportados, ya ofreció ese gobierno, también amigo del chavismo, su colaboración para llevar a esos nuevos deportados a Caracas. Bueno, y ayer conocíamos cómo va empeorando la situación de ese equipo cercano de María Corina Machado, de esos hombres, de esas mujeres valientes que están arropando, que son el equipo, el sustento, la columna de María Corina Machado y que están siendo sometidos al peor de los asedios. Se han quedado sin agua, se han quedado sin electricidad, se están quedando sin comida, completa guerra psicológica a las que le aplica el SEBIN, el DGCIM, todos los organismos de seguridad del chavismo, todos los mecanismos de represión y ni siquiera el cuerpo diplomático de Brasil ni ningún otro cuerpo diplomático se ha preocupado por la situación de estos auténticos rehenes, presos dentro de una embajada que están siendo asediados para que salgan y para que sean apresados, por supuesto, por Diosdado Cabello. Y ante esta situación dramática, ante esta situación de emergencia, ¿qué ha dicho la vicepresidencia de este gobierno usurpador, Delcy Rodríguez? Pues ha hecho mofa, burla, a la cual están habituados estos jerarcas del terror. Esa que se le da de muy valiente, que pide sanciones contra Venezuela, ustedes no la ven por ahí. Esos que se la pasan chillando, que no tengo una central eléctrica o lo que fuere, y lo que ellos le han hecho al sistema eléctrico contra el pueblo venezolano. El derecho a la patria es un derecho que tenemos los pueblos, basado en nuestras raíces históricas, a garantizar el futuro de ese país. El derecho a la ciudad, el derecho al agua, el derecho a la salud mental, muy afectada, primero por la pandemia y luego por el imperialismo tecnológico. Bueno, y en España se ha destapado un nuevo escándalo de uno de los más cercanos asesores de Nicolás Maduro, Juan Carlos Monedero, el hombre que cobró de Venezuela a través de una empresa ficticia, el hombre que fue asesor económico y asesor político de Nicolás Maduro, que sigue siendo propagandista abiertamente del chavismo y que bailaba así, de esta forma, en la última campaña de Maduro, está siendo señalado, está siendo acusado por varias mujeres en España por ser un acosador sexual. Segundo escándalo de acoso sexual en el partido Podemos, en el partido que surgió bajo la sombra y bajo la financiación del chavismo y que ahora sí está viendo la muerte política de varios de sus dirigentes. El primero, Íñigo Errejón, que también viajó a Caracas para participar en seminarios, para participar en actividades del chavismo, y ahora su propagandista más evidente. Ha pasado de bailar en las tarimas de Nicolás Maduro a tratar así a los periodistas que le preguntan por estas denuncias de acoso. Queremos hacerle alguna pregunta porque hemos visto que le han denunciado por violencia sexual. Esa es su forma de responder a denuncias por violencia sexual, utilizando la violencia. Señor Monedero, usted que confundó... No me tire el micrófono. ¿Sea respetuoso? No, para. Pero usted que confundó un partido feminista, ¿qué le parece que le denuncien por violencia sexual varias mujeres? Como feminista, señor Monedero, ¿no le parece grave? Es que lo han dicho exdiputadas de Podemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, señor Monedero. Y ustedes que decían que a las mujeres hay que creerlas siempre, a las que le han denunciado por violencia sexual también. Es simplemente un tema de actualidad, creo que podemos... Al rey emérito. ¿Al rey emérito? ¿Por qué? Sí, porque es el que financia denunciado las cosas. Por violencia sexual. ¿Es usted o el rey emérito? No estoy denunciado por violencia sexual. Sí, por ejemplo, el propio Podemos dijo... Oye, Juan Carlos. Pero Juan Carlos, de verdad, ¿a ti te parece normal actuar con tanta violencia? En serio, lo ha dicho Sergio Gregory, expresentador del canal de Pablo Iglesias. ¿Qué opinas? Dicen que eres un guarro y un baboso. ¿Qué opinas? Del baile a la furia, de la tarima a la violencia que queda registrada ante las cámaras de un Juan Carlos Monedero que definitivamente perdió todo norte, definitivamente perdió todos los estribos y dentro de su propio partido ya está siendo cancelado. El importante diario de izquierda en España, Público,
ha cancelado la colaboración, ha dicho que no quiere que escriba más para este periódico. Ha sido un medio que lo ha apoyado no solo con sus textos, sino también con sus programas en video. Lo ha cancelado después de estas denuncias de mujeres también en el sector universitario y la propia Universidad Complutense, donde Juan Carlos Monedero es viejo profesor, están investigando estas denuncias de acoso sexual. El diario español ABC asegura que varias integrantes de Podemos denunciaron tocamientos y abusos sexuales por parte de Juan Carlos Monedero ante la Dirección Nacional, pero la nueva dirección, de la mano de Irene Montero, la esposa de Pablo Iglesias, y también de John Belarra, es decir, un partido político comandado por mujeres, hacían campaña en defensa del feminismo y en contra de los abusos contra las mujeres, pero en su propio partido decidían tapar estos casos. En concreto, este caso que afectaba a Juan Carlos Monedero, a uno de sus ideólogos, a uno de sus principales fundadores. Muy duros, muy contundentes los indicios, ya ha recibido acusaciones de dirigentes de su propio partido y tendremos que ver en qué termina este caso. Uno de los fundadores de Podemos, Íñigo Rejón, está siendo juzgado por delitos sexuales y ahora a esto se une Juan Carlos Monedero, uno de los más estrechos colaboradores del chavismo en España, solo superado, por supuesto, por José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno amigos, y en Estados Unidos se ha nombrado hoy un nuevo director del FBI, un importante cargo para perseguir el crimen, para hacer investigaciones criminales. Kash Patel ha sido nombrado con el voto en contra de 2 parlamentarios republicanos, es decir, un solo voto de diferencia. Y esta votación nos enseña lo que ya yo les había explicado, amigos, en programas anteriores. Si solo 3 congresistas republicanos se oponen a algún nombramiento o alguna medida de Donald Trump, supondrá una derrota política para Donald Trump. No tiene demasiado margen el presidente de los Estados Unidos para perder apoyos en su propio partido en el Congreso. Por eso es vital lo que está sucediendo con los venezolanos, con el TPS y con el estatus legal, porque la congresista María Elvira Salazar de la Florida se ha atrevido, y esta es una jugada política muy arriesgada por su parte, en aliarse con también los congresistas demócratas del estado de la Florida para pedir una ley de ajuste venezolano, una ley que permita a los ciudadanos con ciertos requisitos legales cumplidos dentro de los Estados Unidos que hayan recibido asilo político a través del GPS, ahora regularizarse en el país y no ser deportados a Venezuela, como es la amenaza actual que se cierne después de la cancelación del TPS para los venezolanos. Vamos a ver qué sucede con este caso, pero es interesante la nueva posición de María Elvira Salazar enfrentándose al propio Donald Trump por su electorado, un electorado que le apoyó masivamente, por supuesto, la comunidad cubana y también la comunidad venezolana. Vamos a ver cómo evoluciona este caso, vamos a ver si hay una luz al final del túnel después de esta honda y enorme preocupación que ha supuesto el TPS, el fin del TPS para muchos venezolanos en los Estados Unidos. Vamos a seguir atentos, amigos, a esta noticia, a otras en el mundo que nos afecten como venezolanos, que nos afecten a todo el continente americano. Seguiremos informando, amigos, seguiremos en la lucha, tenemos que seguir.